La historia de Bodegas Arzuaga Navarro resulta de cuadrar el círculo, de una continua reinvención, de una pasión multiplicada por el convencimiento de que lo imposible solo cuesta un poco más. En 1981, el matrimonio formado por Florentino Arzuaga y María Luisa Navarro queda prendado de la finca La Planta en Quintanilla de Onésimo, un lugar idílico donde flora y fauna conviven en armonía con el viñedo. En 1993 pasa a ser amparada por la denominación de origen Ribera del Duero. Hoy Arzuaga es un ejemplo de desarrollo enoturístico y de creatividad gastronómica que ostenta una estrella Michelin. Al frente de este proyecto de éxito está Ignacio y Amaya Arzuaga, dos caras de una misma moneda. Nacho es esfuerzo, método, constancia y compromiso. Amaya aporta creatividad, vanguardia, talento y carisma. Ellos llevan el timón de este proyecto total. Hoy hablamos con Nacho en una cita con Ribera. Bienvenido, Nacho, a una cita con Ribera. Pues muchas gracias por venir hasta mi casa. Bueno, la historia de Arzuaga comienza con La Planta, que es todo un símbolo para los amantes del vino. ¿Tienes algún recuerdo de ese primer contacto con el viñedo? No sé, algún recuerdo en el que nos puedas contar de ese germen pues que soy Arzuaga. Yo recuerdo que cuando empezó mi padre a plantar el viñedo en el año 87, que yo de viña sabía muy poquito, pues a mí lo que me sorprendió mucho que tú siempre veías una cepa y de repente cuando ves una viña ves que es un palo y dices, ¿esto es una viña? Y es una cosa de chaval que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no sabía muy bien, yo siempre las viñas las había visto plantadas ya y cuando vi que era un palito nada más, digo, pues de aquí sale todo. Pues es un poco, fíjate, el inicio, ¿no? Dices, de este palito va a salir todo esto, pues mira, sí, así es. Fíjate, a lo que hemos conseguido, ¿no? Desde entonces. Sí, ha ido cambiando mucho. Tampoco pensábamos nosotros llegar tan rápido donde llegamos en su día y llegar a donde estamos ahora mismo, ni el volumen que estamos haciendo ahora mismo, ni tener 2 restaurantes, el hotel, el spa, las casi más de 300 hectáreas de viñedo que tenemos. Todo eso no lo pensábamos al inicio, o sea, un inicio mucho más modesto. Mi padre quería hacer unas 300.000 botellas de un vino para consumir todos los días, que era la Arzuaga Crianza, y luego hacer algunos vinos más especiales como el Reserva o el Gran Reserva, pero no pensábamos hacer los 9 tipos de vinos tintos que hacemos ahora, un blanco, un rosado. Bueno, blanco ya hacemos 2, o sea, cómo va creciendo la familia. En 1994 sale vuestro primer vino con la contraetiqueta de la denominación de origen, Ribera del Duero, 100% tempranillo. Sí, porque el primer vino que sacamos al mercado fue un rosado, y lo que paradójicamente hoy llamaríamos un roble, pues mi padre ya en el año, con la cosecha del 93, hizo un vino 100% tempranillo envejecido 6 meses en roble. Ajá, y esos vinos además el consumidor los recibe con mucho agrado. ¿Cómo definirías aquel primer Arzuaga Navarro? Bueno, la verdad que nosotros tuvimos mala suerte, o sea, estamos en un entorno idílico, La Planta es una maravilla natural, la apuesta fue grande desde el principio por elaboraciones de vino de calidad y nos estrenamos con el año 93, que si miras la tabla de añadas es la peor de la DO. De ahí que nosotros el primer vino, o sea, fue un rosado, y luego el segundo vino fue un tempranillo que se envejeció porque como la añada era un poquito corta, pues le metimos un poco de madera para darle un poquito más de fuerza a ese vino. Yo entonces pues sabía muy poquito de vino, entonces a mí me parecía que estaba muy rico, pero luego con los años te has dado cuenta que, bueno, pues que el 93 no fue la añada del estreno, pero realmente la que para mí es donde empieza Arzuaga, es el año 94. Con la añada del 94, que esa sí que era buena, y ahí veía las diferencias, ¿no? ¿Y cuál es el vino, en tu opinión, de Arzuaga que ha marcado la nueva era? Porque tenemos, digamos, un portfolio en el que representa los vinos del inicio, que serían el reflejo de esa tradición que iniciaste en ese año, pero ahora tenemos otros nuevos vinos. Tenemos unos vinos quizás que representen esa vieja tradición, ¿cuál serían? Y los vinos de nueva tradición, ¿cuál crees tú que representarían? Bueno, la nueva generación, la sí, lo que pasa es que también los vinos han ido evolucionando, o sea, no era lo mismo el gusto por el vino, el estilo de vino que se quería al principio en la década del 90, luego en el 2000 que se buscaba mucho la potencia y fuerza y concentración y mucho color, y ahora que se busca elegancia y sutilidad, o sea, eso ha ido evolucionando.
quizás los vinos más tradicionales nuestros, pero el más tradicional es el Gran Reserva, pero realmente es el que menos ha cambiado, porque es como se han hecho los vinos toda la vida. ¿Sería el más representativo de la antigua tradición? Sí, pero son vinos finos, complejos, elegantes, de guarda, que es como se han hecho los vinos tradicionalmente toda la vida. Sí. Luego lo que pasa es que ha sufrido cambios otros vinos, pero ese no se ha movido. El Reserva, digamos, ahora mismo puede ser el vino de corte más tradicional, porque el Crianza lo fue en su día, pero ahora mismo ya también ha evolucionado pues un poquito. Yo siempre digo que Arzuaga no tiene que perder su personalidad, pero no puede estar de espaldas al mercado y tiene que ir un poco con los movimientos que se producen en el mercado, ¿no? Esos cambios de tendencia, de estilo, hay que considerarlos, porque si no al final te quedas pues un poquito atrás, ¿no? ¿Y cuál es el que consideras tú, que sois la nueva generación, Amaya y tú, cuál considerarías tú que es el que más os representa a vosotros? Pues para mí, en mi gusto personal, sería un Gran Reserva, pero yo creo que el vino más conocido de la bodega obviamente es el Crianza, pero el que más representa todas nuestras tipicidades pues puede ser un Reserva especial, ¿no? Que es un vino más evolucionado que un Reserva, pero sin perder lo que es la familia Arzuaga. Vosotros empezasteis a elaborar, como decías, un rosado. Además, hoy aclamado bastante por la crítica, Gran Rosado. Además, era en un momento en el que pocos apostaban por el rosado. Por el rosado. Es curioso. ¿Y cómo os dio por ahí? Vamos a ver, yo creo que eso de negar categorías de vino o no apreciarlas, yo creo que es un error. Yo creo que todos los tipos de vino, por eso hacemos tantos, porque creemos que cada momento tiene un vino distinto. El rosado, España, tenía que ser un grandísimo consumidor de rosado. Hay que darse cuenta que toda la vertiente... En los 80 era un grandísimo consumidor de sí, claretes. De claretes, pero no es lo mismo que rosado. Pero el rosado, como entendemos hoy en día, hay que darse cuenta de los kilómetros de costa que tiene España. El clima que tiene España, pues es que es una climatología perfecta para el rosado, ¿no? En la playa, comiendo, que el rosado pues tiene un maridaje sencillo, con toda la comida mediterránea va fenomenal. Aquí en Valladolid, en los calores del verano de castellano, ¿no? Que tanto los 9 meses de infierno y 3 de... ¿no? Pues aquí el rosado en verano también, con unos cangrejos de aquí, del río Duero, ¿no? Pues es un vino que va perfectamente, y es un vino que ha estado un poco denostado, un poco olvidado, y más que nada porque la gente lo hacía como una cosa mala. Yo creo que es un vino que tiene su hueco y de hecho está subiendo mucho, ¿no? Y ahora, fíjate, ha venido refrendado con el blanco, que ya podemos empezar a elaborar aquí, que también por el clima, y vuelvo al clima español, pues es un vino muy interesante, ¿no? Para las zonas cálidas o las épocas de verano, ¿no? Y luego ya pues tenemos los tintos para el resto del año, que es más largo, pero bueno, que va a ir mejor, ¿no? Sí, con los fríos pues pega más el tinto, ¿no? Para Arzuaga la mejor tarjeta de presentación es la uva Tempranillo. Sin embargo, habéis investigado otras variedades e innovado en cuanto a la elaboración de otros vinos de calidad. Háblanos de vuestro Albillo Mayor, un blanco de larguísima crianza, que debido a su poca producción y escasez parece más un rumor que la existencia de algo real. Porque sí, yo lo escucho, pero... ¿todavía? Sí, la verdad que, hombre, también lo que ha pasado es que como es un vino que llevaba varios años en el mercado, pues se ha ido vendiendo y ya pues nos queda muy poquito y lo utilizamos pues cuando venís vosotros con prensa especializada, pues también para que vean el potencial que tiene ese vino. Ese vino, el Arzuaga Albillo, pues también lo habían probado muchos sommeliers que lo tienen en sus restaurantes, pero claro, la producción es muy pequeña porque es muy difícil hacer ese vino, ¿no? Has de pensar que es un vino que procede, las uvas son de viñedo viejo, son de la zona mayoritariamente de Burgos, del Alto Coromejón más o menos, y es un vino que las uvas se pisan con los pies literalmente, se fermentan en barricas y se tienen esas mismas barricas durante 93 meses ha estado, los dos vinos que hemos embotellado. Entonces, pues un vino que por el camino se queda gran parte de él y la producción pues que llega es muy pequeñita, por eso pues lo gastamos en presentaciones, en grandes clientes nuestros y compromisos que tenemos, ¿no? ¿Y cómo lo han definido los pocos afortunados que lo han disfrutado? Pues mira, ese vino el día que más se ha catado fue en el Salón de Vinos Peñín de este año, de la Guía Peñín, que fuimos vino revelación en la Guía 2020, de más de 10.000 vinos catados.
y ahí pues sí que tuvo la oportunidad de probar mucha gente, porque claro, era obvio que había que descorchar unas botellas ese día. Lo primero que todo el mundo te dice es que si es un vino de velo, ¿no? Como los vinos de Jerez o como puede ser algunos vinos que se hagan en rueda. Y nosotros decíamos, no, no es un vino de velo, es un vino hecho de una forma muy natural, una fermentación 100% natural, y luego un envejecimiento para aquellos que sean más frikis o que les guste más, con menos de un 0,5 de sulfuroso libre, o sea, casi no tiene sulfuroso. Y en un envejecimiento muy largo lo que se produce es un envejecimiento por oxidación. O sea, porque al final la madera va oxidando el vino y con tantos una oxidación años, bonita. Una oxidación bonita. Por eso no todas las barricas llegan al potencial. Paradójicamente, este vino es casi mejor, podemos decir, los años que son malos para el tinto. Y te voy a explicar por qué. Pues los años malos para el tinto normalmente en Ribera del Duero es porque hace mucho frío y la uva no llega a madurar bien. Pero este vino, como necesitamos mucho la acidez, por los años fríos la uva mantiene más esa acidez, el albillo, que se comporta fantástico, conserva esa acidez y nos puede dar esos envejecimientos tan largos. O sea, por ejemplo, años muy cálidos, pues no tenemos. 2011, pues no hay. 2015, tampoco. O sea, porque buscar ese momento de vendimia es muy complejo, porque el albillo sí que es cierto que madura y sube en azúcar, pero al final también pues pierde esa acidez que no vale. Me estás dando a entender que entra dentro de vuestros planes seguir elaborando albillo mayor. ¿Hasta dónde crees que se puede llegar con esta variedad? Bueno, yo de hecho en 2019 hemos empezado a hacer 2 vinos de albillo mayor. Vamos a seguir haciendo este de estilo oxidativo, reductivo, y vamos a hacer un vino tranquilo, o sea, un vino pues que lo sacaremos a los 2-3 años, porque yo considero que el albillo no es una uva para hacer vinos jóvenes, vinos frescos, digamos, no es para hacer vinos tipo rueda, sino son vinos más complejos, más profundos, más elaborados, más de investigar, más como otras uvas, y salvando la distancia, pues puede ser un godello, una cosa así, ¿no? Vino con más boca. Sí, mucha más boca, más suntuoso, carnoso y de complejidad, pero no vinos frescos para tomar con mariscos, sino van a ser vinos gastronómicos, pero que no van a requerir a lo mejor pescados cocinados con alguna salsa, algunos arroces, e incluso algunas carnes blancas vamos a poder tomar con este vino, porque son vinos corpulentos y con estructura. Entonces tenéis pensado hacer, a partir de ya este 2019, esos 2 tipos de vino, uno con uno longevo, uno que tenga una larga crianza, y otro más. Pues más o menos, bueno, como no tenemos mucha experiencia, nosotros calculamos que saldrá con 2-3 años. O sea, porque antes no lo veo. O sea, nosotros las pruebas que hicimos en albillo, llevamos haciendo pruebas con albillo desde el 2004. El albillo el primer año está súper tapado, súper reducido, es un vino que no se expresa, que no lo ves, que dices que tengo aquí, y si no tienes esa experiencia, dices esto se me ha estropeado, se me ha ido, no. Pero luego con el tiempo empieza a dar la calle, entonces ahí es cuando es interesante el albillo. Por eso digo que sea un vino con 2-3 años, que es cuando empieza a expresarse. Que incluso guardarlo tú en tu... No, 2-3 años que lo sacaremos nosotros a la venta. Sí. ¿Y será un vino de guarda, entonces? Sí, un vino pues tipo entre un crianza y un reserva, más o menos. Luego ya ahí un poco depende de cada añada, nos marcará un poco. Qué bueno. También estáis trabajando las pequeñas producciones, los vinos de parcelas, los ecológicos. ¿Qué vino te gustaría a ti poder firmar en el futuro? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar. ¿Qué vino me gustaría? A mí, yo pues voy por la línea un poco de lo que creo que es lo que está a la vanguardia, y bueno, pues yo siempre he sido muy defensor de distintos tipos de vino, porque mi vino de todos los días es una Arzuaga crianza, mi vino preferido de la bodega normalmente es el Gran Reserva, pero a lo mejor si estoy con unos amigos comiéndome un chuletón me apetece un Reserva especial. Si estoy con mi mujer me voy a algo más suave, puede ser un Laderas del Norte, que es un vino de parcela único, de una única parcela, mejor dicho, y ecológico. Depende de la comida, también te va a ir un vino más. Yo creo que a mí me gusta la diversidad, ¿no? Porque ya que puedes elegir, pues que tener una variedad distinta donde elegir,
me apetece más que un único vino, ¿no? Que también los grandes vinos tampoco vas a estar todo el día tomando esos vinos opulentos, grandes, súper complejos, porque hay veces que necesitas un vino más para beber sin pensar, como puede ser La Planta, en una charla con los amigos, en un cóctel, chateando, ¿no? O sea, que cada momento tiene su vino, entonces no hay un único vino, ¿no? Pero a mí el vino que más me gusta por lo general es aquel que ya vinos serios que representan perfectamente lo que es la uva Tempranillo, aunque esté con otras variedades o no, pero al final todos los vinos de aquí, la Tempranillo es lo que nos va a marcar, y los aromas de nuestra tierra, ¿no? El terroir de nuestra zona, aquí por ejemplo, que son suelos blancos, esa tiza, ese yeso, que dan vinos muy finos, muy perfilados, muy elegantes, eso es lo que me gusta. Sois también además pioneros y un referente hoy por hoy en el enoturismo. ¿Cómo surgió la idea de embarcaros en la aventura turística aunando hospedaje, restauración, cuidado personal? Bueno, esto mi padre lo tuvo muy claro desde el principio, porque cualquiera que entre a la bodega Sarzuaga, cuando entras, que la entrada es la misma cuando se empezó a construir el edificio, lo primero que encuentras es un bar, un restaurante, una tienda. O sea, mi padre desde un principio tuvo muy claro que él iba a abrir la bodega, iba a abrir las puertas de la bodega. Y por un motivo muy sencillo. Primero es porque si tú enseñas y educas a la gente, educar quiero decir que le enseñas los procesos de la elaboración del vino, pues la gente luego lo sabe apreciar más, y al apreciar esos trabajos va a apreciar tu trabajo, porque va a ver que tú te esfuerzas en trabajar por algo. Entonces mi padre desde el principio dijo, si vamos a hacer las cosas bien, yo quiero que la gente lo vea. Ahora fíjate, es muy sencillo, ahora todo el mundo hace cocinas abiertas y ve a la gente, todos los cocineros se les puede ver perfectamente cómo están trabajando, ¿no? Pues mi padre quiso un poco trasladar eso, ¿no? De una bodega abierta, de hecho en vendimias no cerramos, y la gente puede ver, y todo aquello que contamos los comerciales o la gente de la bodega puede ver qué se hace, ¿no? O sea, las mesas de selección y todo ese tipo de trabajo. Entonces eso es, el enseñar tu casa es porque no tienes miedo a nada. Y no hace tanto llegó el taller para experimentar con los fogones, y con él la primera estrella Michelin para un restaurante de la Ribera del Duero. Vaya sí, tela. Sí. Además es un proyecto con el sello de Amaia Arzuaga, a quien se le reconoce en la propia guía su valor como anfitriona. Cuéntanos un poco en qué consiste su propuesta gastronómica. Bueno, esto te lo tendría que contar mejor ella, porque este es un proyecto 100% que ella ha gestionado desde un principio. Yo lo único que le ayudé un poco al principio fue con la carta de vinos, porque eso es lo mío y muy sencillo. Pero pertenecer a la oferta gastronómica también. Sí, claro, nosotros aquí tenemos el restaurante tradicional, ¿no? Con un poquito de cocina evolucionada. Entonces, pues eso está muy bien, la gente viene, y la gente que viene al Ribera del Duero por primera vez pues no quiere irse sin comer un cuartito de lechazo. Ajá. Pero igual que en los vinos estamos buscando más cosas, el propio vino de mi hermana, el Albillo, o el Reserva Especial, el Laderas del Norte, que es un vino súper gastronómico, necesitábamos algo más. Y para refrendar lo que era, pues la comida que pegase un poquito con nuestros vinos. Entonces, ¿qué teníamos? Pues teníamos vinos tradicionales y comida tradicional, y estábamos empezando a hacer vinos más de perfil más actual, pues la cocina evolucionada, bueno, súper evolucionada, porque es una cocina castellana con una influencia peruana, pero en el menú puedes tener de esos países, italiano, comida italiana, china, japonesa, mexicana. Entonces había que ver también y demostrar que nuestros vinos estaban a la altura de ese tipo de comida, y que nuestros vinos, que siempre hemos buscado el punto gastronómico de nuestros vinos, pudiesen fusionarse bien con la comida, ¿no? La crisis sanitaria ha obligado a hacer un parón en el taller, bueno, en todas las instalaciones, pero me consta que aquí tenéis una lista de espera. ¿Cuándo crees que volverá a disfrutarse del taller y qué cambiará para adaptarse a lo que se ha denominado ahora como nueva normalidad? Bueno, nosotros estamos pensando reabrir todo a partir de julio. Y bueno, pues lo que estamos mirando es, por suerte nosotros lo que tenemos es mucho espacio. Entonces, eso no va a ser fácil, trabajar con espacios muy amplios,
Incluso aquí en el taller donde nos encontramos ahora mismo, las mesas no las pondremos a 2 metros, las pondremos a 3 o 4 metros, con lo cual como el salón es muy amplio, pues yo creo que lo que más va a importar a la gente es o sentirse comiendo a gusto, ¿no? Entonces, pues aquí vas a tener una mesa de 4 metros, va a haber poquitos comensales y bueno, pues va a hacer que la velada sea agradable. En el restaurante tradicional también pues vamos a reducir mucho los espacios, pero como es muy grande, pues no vamos a tener problemas. También vamos a dar mayor importancia a nuestro jardín, apenas el clima, si hiciese buen clima, pues en el jardín vamos a disfrutar también de mucho espacio, las mesas muy amplias. Sobre todo vamos a buscar la amplitud, porque yo creo, y por la experiencia que cada uno tenemos una experiencia personal en esto, ¿no? Que cuando estás tú con tu gente, o estás tú con tu pareja o con tu familia, si estás en una mesa y no tienes a nadie cerca, pues como que estás tranquilo, ¿no? Y luego, hombre, pues los camareros, todo el mundo y en cocina guardarán los protocolos de seguridad y bueno, pues aparte de medidas como toma de temperatura, higiene, geles y todo este tipo de cosas, pues vamos a restringir un poquito para que la gente esté a gusto, ¿no? Que venga a disfrutar, no a pensar si el al lado está muy cerca o estar así, ¿no? Bueno, ya para terminar, ¿hay algún próximo proyecto que tenga en mente la familia Arzuaga Navarro y que nos puedas adelantar? Yo creo que lo más inmediato, bueno, que sea grande, sea el lanzar el albillo, el vino albillo tranquilo, el albillo que sea pues entre un crianza y un reserva. Y este año pues vamos a inaugurar una nave de elaboración para hacer los grandes cubes y tratar de llegar a una máxima calidad con este tipo de vinos. Ahora mismo pues no estamos pensando en hacer muchas cosas nuevas, sobre todo con lo que nos ha pasado pues a todos, pues estamos un poco de afianzar, bueno, primero salir de esta, ver dónde estamos, afianzar lo que teníamos y luego ya habrá tiempo para hacer nuevos proyectos. Yo creo que, ya te digo, que el albillo Arzuaga sea lo nuevo, pero poco más, porque creo que es época también de fijar lo que teníamos, mejorarlo y trabajar ahí. Nosotros este año la gran inversión que estamos haciendo es todo en viña, en campo. Llevamos varios años con un proyecto de llegar a las 400 hectáreas de viñedo, ya sea más o menos el 60%, casi 70% sea ecológico, y es lo que estamos, por ahí van los tiros, ¿no? Sí que hay proyectos, pero más a largo plazo, de sacar algún nuevo vino ecológico. Tenemos en la actualidad 2 y sí que saldrá al mercado otro ya de una categoría un poquito más alta. Pero vamos, ahora las cosas, con el problema que hemos tenido de la pandemia, se han frenado un poquito, ¿no? Para sacar cositas nuevas, y si no es tratar de mejorar y sobre todo pues estamos viendo de qué manera pues ayudar a nuestros clientes, ¿no? Pues eso es todo, muchas gracias por todo, Nacho. Pues nada, gracias a vosotros y bueno, pues hoy nos vemos aquí, pero a mí sí que me gusta encontrarme contigo o con los demás en un bar, en un restaurante, que son nuestros grandes colaboradores y que en estos momentos, yo lo digo por experiencia propia, pero que están pasando fatal porque han estado 3 meses cerrados y eso es mucho tiempo sin poder ingresar nada. Y bueno, y sin poder evolucionar las cosas, y bueno, a ver si poquito a poco vuelve toda la normalidad, los bares, restaurantes pueden abrir, y yo animo a todo el mundo para que se acerque a ellos, porque las medidas, pues aquel que la cumpla, pues ahí estaremos a gusto, y el que no, pues con no ir es suficiente, pero de momento hay que ir a ayudarles porque ellos no tienen fuente de ingreso ninguna. Pues brindemos por ellos. Pues vamos a brindar por los bares y los restaurantes. A tu salud.